para que después se las pase y ustedes puedan repasar. Bueno, damos entonces inicio a este estudio comparativo del Antiguo Testamento. Vamos a ver que hay varias cosas que a lo mejor van a ser nuevas para nosotros, y el Antiguo Testamento, según su nombre en hebreo, es Tanaj. Y este Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, se divide en tres partes, que es la ley, es la Torá, los profetas, los Nevi'im, y también los escritos que son los Ketuvim. Y cada uno de estas partes, ahí tienen, ¿no es cierto?, una cantidad explícita o determinada de libros. Por ejemplo, la Torá son la que compone los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo cual conocemos como el Pentateuco, y los profetas, 8 libros, y los estudios, o sea, los escritos que componen 11 libros. En total, el Antiguo Testamento se componía solamente de 24 libros. La Torá está compuesta por los 5 primeros libros de el Antiguo Testamento. ¿Alguien me los puede decir de memoria? Cualquiera. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Deuteronomio. Y Deuteronomio. Gracias, mi hermano. Ahí están, ¿no es cierto?, los 5 libros, pero en principio tenían estos nombres, los cuales ustedes pueden ver ahí. Berejit, que es Génesis o el comienzo, Shemot, que es nombres, Vayikra, y llamó, Bemidbar, en el desierto, y Barim, palabras, ¿ya? Los cuales son los que mi hermano Salvador nos dijo, que es Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Estos son los 5 libros que componen, ¿no es cierto?, ahí el canon del Antiguo Testamento. El otro grupo de libros son los Nevim, y se dividen en 2 grupos, grupos anteriores y grupos posteriores. Y conocemos ahí los nombres de este primer grupo, que es Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo ni Samuel, ni Reyes, ni otros libros estaban divididos. Después vamos a ver que son divididos y los conocemos ahora nosotros como primera y segunda de Samuel, primera y segunda de los demás, ¿verdad? Dentro también, y Nevín se divide en 3 secciones. Ahora tenemos también dentro de esta sección, dentro de esta división, tenemos a los profetas mayores, y también hay a los 12, y los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ahora, ¿ustedes han escuchado alguna vez por qué se le dice profetas mayores? ¿Porque eran más viejos? ¿Eran más ancianos? ¿Se acuerdan? Bueno, se dice, ¿no es cierto?, y se enseña que tienen este nombre por la extensión del libro. No porque tenga algo, digamos, que ver con el escritor, ni mucho menos, sino que por la extensión del libro. Después tenemos ahí los 12, ¿no es cierto?, libros que conocemos como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ustedes están viendo ahí lo que nos puso el hermano Antonio, ahí
cada uno de esos libros significa. Después yo le voy a mandar este papelito para que ustedes lo tengan y lo puedan estudiar. Y el último grupo que componía ¿se acuerdan el nombre? Empieza con T, que lo dijimos al principio, y que es el Antiguo Testamento, que tenía por nombre el Tanaj, ¿ya? Y este se dividía en 3 secciones y la última sección del libro o del Antiguo Testamento es los Ketubim, que se dividen también en 3 partes, los libros poéticos, los 5 rollos o Megillot y los libros históricos. Los libros poéticos tenemos ahí los Salmos, Proverbios y el libro de Job. Dentro de los libros que componen, ¿no es cierto?, los 5 rollos son Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Finalmente, los libros históricos son Daniel, Esdras y Nehemías, Crónicas, que son la composición de los 24 libros que tenía el Antiguo Testamento. No eran 39 como ahora, pero después hay una división donde se separan algunos libros y también se incorporan otros, pero después son por su contextura, ¿no es cierto? Y por su forma de la escritura, son dejados fuera. Pero el Antiguo Testamento, el Tanaj, ¿verdad?, se componía de 24 libros. Acuérdense porque va a ser pregunta para el examen que vamos a tener para poder darle la puntuación, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes. El Antiguo Testamento cristiano guarda estrecha relación con el Tanaj. El Tanaj se remonta ahí al siglo II, específicamente el año 70, cuando un conjunto de ancianos, rabinos, posterior al asedio de Jerusalén, acordaron establecer en forma definitiva los libros que compondrían, ¿no es cierto?, y que tendría el cano palestino. A los dichos libros se les conoce con el nombre de protocanónicos. El Tanaj se encuentra dividido en 3 aparatos distintos, ya los vimos. El primero de ellos, la ley; el segundo, los profetas; y el tercero, los escritos. Acuérdense de eso. ¿Voy muy rápido o va de acuerdo a lo que ustedes pueden captar? Por mí está bien. Hermano Sí, Daniel. está bien, pastor, está bien. Hermana Elizabeth. Sí, está bien. Sí, pastor, ningún problema. Amén. Bien, ya vimos ahí, tratando de alcanzar el tiempo que nos dieron, ya vimos ahí lo que es la composición del Tanaj, que sería el Antiguo Testamento, hasta ese momento, porque después este libro, la Biblia o Antiguo Testamento, fue ahí producido, ¿no es cierto? Y también vemos que hubo algo importante, la cual, ¿no es cierto?, nosotros conocemos y ustedes lo estuvieron leyendo ahí, como la Septuaginta, ya, ¿cómo decirle? Ya poniéndole un orden específico a lo que era el Antiguo Testamento. Ya no estaría dividido como lo vemos ahí en el Tanaj, sino que sería traducido de una forma tal de que se pudiera entender como un solo contexto, ¿verdad? Y en Alejandría, en Egipto, aproximadamente de ahí por el siglo II antes de Cristo, dado que el hecho de que había una fuerte comunidad de judíos que habían cambiado la lengua aramea por el griego, ¿ya? Se produce la primera traducción
del Antiguo Testamento que no estuviera en lengua hebrea, sino que fue traducido al griego, y lo conocemos como el Pentateuco. Ya, ahora ya vamos a ir metiéndonos en lo que nos corresponde estudiar. También se dice que fue esto dado como una orden de traducción hecha por Ptolomeo II de Filadelfo. Era un gobernador griego de Alejandría. ¿Y quién tiene una idea más o menos cuál era lo más importante en esta ciudad de Alejandría? Eso lo vemos en historia, lo vimos tal vez algún día en historia. ¿Qué es lo que se reconocía en Alejandría? Y tuvo algo muy importante Alejandría. A ver si alguien se acuerda. Historia secular. Ya. En Alejandría existía una de las más grandes y completas bibliotecas de la época. Era, ¿no es cierto?, un lugar donde se le daba mucha importancia al escrito. Y se dice que para poder tener un nuevo libro, ahí, el cual no conocían y pudiera ahí adornar aún más y darle más realce a su gran biblioteca, que este Ptolomeo II de Filadelfo ordenó y le pidió a un grupo de 72 ahí, estudiosos para que tradujeran de la lengua hebrea al griego el Antiguo Testamento. Y especialmente, ¿no es cierto?, los primeros 5 libros. Como se estaban divididos esto, no era un conjunto, estaban divididos, se podían tomar, digamos, en forma separada. Ptolomeo pidió que se tradujera el Antiguo Testamento, la ley, que, estaba en hebreo y fue traducida al griego. Como le digo, se dice que simplemente fue para eso, pero es una gran bendición. Quien tiene una Biblia, ¿cuánto se llama? Un Pentateuco, ¿no es cierto? Una Biblia antigua, va a darse cuenta en su lenguaje lo valioso que es cada una de sus palabras, porque están escritas, ¿no es cierto? Podríamos llamarlo bajo la mirada del original, de lo que Dios ahí habló en un principio. Se realizaron varios cambios en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene en el Antiguo Testamento? ¿Quién lo sabe? Hoy en día 39. Tiene más que 24, ¿verdad? ¿De dónde salieron esos libros? Bueno, ahí vamos a ver que hay varias divisiones, como por ejemplo en Samuel, primera y segunda, ya van 2 libros, Reyes, Crónicas, ¿no es cierto? Y se fueron ahí compilando y se fueron ahí colocando para que nosotros conozcamos hoy en día en el Antiguo Testamento justamente con 39 libros. Hubo una separación entre Esdras y Nehemías. Habían algunos libros que eran solamente uno, pero que después se separaron para poder, ¿no es cierto?, dar el número que nosotros ahora conocemos. Tal vez no fue con la intención de hacer 39 libros, pero sí darle una mayor claridad. Se cambió el nombre a varios libros. Vimos ahí, ¿no es cierto?, en el principio que habían varios nombres que no conocíamos, por ejemplo, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros, hay uno que se llama, lo vamos a ver al tiro, mire, los cambios de los nombres. Levítico, y llamó.
Shemot, nombres. Entonces hubieron varios cambios y se producen varias innovaciones en el Antiguo Testamento, las cuales nosotros hoy conocemos. Se dio un nuevo orden en cuanto a la estructura, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Se adicionaron libros que no estaban considerados ahí en el canon hebreo, pero después ahí fueron algunos no aceptados, como por ejemplo los libros apócrifos que conforme a las normas que se establecieron para poder seleccionar un libro tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tenían que seguir ciertos parámetros y estos libros apócrifos no lo tenían. Y gracias al Señor que con todas estas innovaciones que se hicieron y que se realizaron en un largo tiempo, ¿no es cierto? Esto no fue hecho de un día para otro, ni tampoco fue cambiado solamente ahí dando un tiempo, ¿no? En este mes tenemos que cambiar todo, no, sino que ahí fueron dándoles el orden como realmente lo conocemos ahora. Incluye solo los libros de carácter canónicos, Tanaj, pero utiliza el mismo orden y división de la Septuaginta. Está formado, como ustedes ya lo dijeron, en 39 libros y se dividen en 4 grupos. Y esto es del Antiguo Testamento en general. Tenemos el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, y tenemos los profetas mayores y también los profetas menores, los cuales conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento. Y nosotros vamos a descansar y vamos a estudiar esta división. Solamente el Pentateuco. Los otros libros después, hay otras clases, hay otros maestros que estarán enseñando sobre los libros históricos, etcétera, etcétera, hasta llegar a los libros de los profetas mayores y profetas menores. Bien. ¿Entendieron algo? Hermano Daniel. Tiene 5 minutos. Sí, hasta acá he entendido, por lo menos, bueno, habían cosas que desconocía, el tema del Tanaj que usted habló, y como hubo un cambio, ¿cierto?, en bastante amplio en eso. Yo no tenía idea que antes eran 24 libros, ya que se fueron después, ¿cierto?, ordenando de mejor manera, y ahora tenemos lo que siempre uno ha sabido, que son 39 libros. Amén. Ya tampoco desconocía también digamos en sí, lo que era Tanaj. Yo, ¿cierto?, enfoqué aquí que era un conjunto de 24 libros sagrados, ¿cierto?, canónicos, y que después, ¿cierto?, y que se dividían en 3 partes, como usted dijo, bien lo dijo, ¿cierto?, en los profetas, la ley, los profetas y los libros escritos. Amén. ¿Ya? Y después usted explicó, ¿cierto?, que se fueron ampliando. También le tomé apunte, ¿cierto?, a lo que era Alejandría. Yo había escuchado algo de no me recuerdo bien el nombre, pero eran 70, lo que dijo usted, los 72. Los que tradujeron Claro, los que tradujeron la Biblia, había escuchado algo, sí. Pues no tenía idea que en Alejandría había sido y que ahí existió esta biblioteca y tuvimos la bendición, ¿cierto?, que ahí se ordenaran más, ¿cierto?, estos libros. Amén. Y se expandieran de una manera obviamente más ordenada. Amén. Así que ya de ahí salieron los 39 libros y el comienzo de todo sí parte con el Pentateuco, que es lo que estamos ahora. Amén. Y eso, pastor. Y lo interesante es que Jesús hace alusión a cada uno de estos libros. Él dice en alguna oportunidad, y los profetas dijeron, de acuerdo a lo que la ley de Moisés, y él lo descansa en lo que en ese tiempo era el libro, ¿no es cierto?, y la voz de Dios para el pueblo,
que era el Antiguo Testamento. Y eso da, ¿no es cierto?, credibilidad a lo que nosotros estamos ahora tratando de aprender y de estudiar para poder ir conociendo con mayor seguridad y con mayor firmeza lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Vamos a dejar a mi hermana Elizabeth como la parte del medio. Tiene 5 minutos, hermana, para ver qué es lo que pudo ver en esto. Ya había escuchado un poquito de todo esto y con lo que igual yo en mi caso me estudié un poquitito antes, entonces, y sí, bastante me causó esta parte donde lo mismo que decía el hermano Daniel, que fue en Alejandría, donde se llevó la traducción desde el hebreo al griego, y creo que un paso fue muy importante ese, porque dio paso a que este libro pudiera llegar a más personas. Entonces creo que ahí fue muy significativa esa parte. En cuanto lo otro de que la Tanaj hoy en día es el libro que lo utiliza el pueblo judío. Entonces, y yo meditaba y decía, es tan importante para el pueblo judío la Tanaj, y porque es donde es toda la historia del pueblo judío. Entonces, es un libro muy importante. Es muy importante el Antiguo Testamento, y que como cristianos debiéramos de conocerlo bien también, porque es la historia del cristianismo, es la historia de nosotros, cómo llegamos, de la fundación del ser humano, de la fundación de esta tierra, y creo que es un libro muy importante el Antiguo Testamento. Eso, hermano. Amén. Gracias, Señor, porque por lo menos algo se nos va quedando, ¿verdad? Y porque también tenemos ahí la posibilidad de indagar fuera de lo que, del curso, fuera de, ¿no es cierto?, de lo que estamos recibiendo. Hermano Salvador. Sí, claro que yo estaba también, igual que bueno, los hermanos que estábamos indagando, estábamos investigando un poco. Sí, lo primero que nos encontramos al investigar respecto al Antiguo Testamento y al Pentateuco es la Tanakh, que es la Biblia de los judíos. Amén. Y es impresionante cómo se va desglosando o cómo se va ordenando este libro. Y claro, yo lo digo porque quizás siempre había leído, siempre había estado, qué sé yo, leyendo los libros de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, pero no tenía honestamente idea de que se dividía, y que, bueno, sí sabía del Pentateuco, pero no sabía que se dividían que había una subdivisión de 4. Entonces, realmente es importante, o sea, por lo menos lo que he visto hasta ahora, es que cómo ha pasado el tiempo, y era un libro nada más traducido en aquel tiempo en hebreo y en arameo. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pues nos ha dado a que no solamente nos llega a nosotros, sino que hay mucho, está traducido en muchos idiomas. Entonces, eso es súper importante. Eso me ha llamado mucho la atención, porque claro, en aquel tiempo estaba traducido nada más en 2 idiomas, que era hebreo y arameo. Pero ahora lo podemos encontrar en cualquier idioma. O sea, en cualquier idioma, o sea, no hay excusa de no estudiar la Biblia. Y referente a este término, bueno, yo creo que hay mucho que aprender, yo tengo mucho que aprender, y por eso estamos acá. Amén. Eso quería. Lo importante y también lo poco cuidadoso que hoy en día se tiene con respecto a lo que es el Antiguo Testamento. Yo recuerdo cuando estuve
fuera, había y todavía existe una línea que hace o practica, ¿no es cierto?, la negación del Nuevo Testamento. Y porque si usted lo lee, por ejemplo, las guerras en las cuales enfrentó Josué a los pueblos para poder tomar posesión de la tierra que Dios le había dado, hubo hubo mucha sangre que se derramó, que no se respetaron esto, y ahora que está tan de moda lo que es el asunto de la discriminación y todo eso, entonces se violaron muchas de esas, ¿cuánto se llama? De lo que ahora nosotros conocemos, pero Dios es bueno. Y usted dijo algo al principio muy importante, la importancia, y después lo vamos a ver la semana que viene, cuando tengamos la segunda clase, de que el comienzo es justamente ahí, en el Antiguo Testamento, llamémoslo así, específicamente en el primer libro, que es considerado el semillero de la doctrina, donde todo descansa, todo lo que nosotros creemos ahora, de ahí empezó a desarrollarse. Y que el Señor nos bendiga, porque esta es una maravillosa aventura que nos va a permitir ahí conocerle más, poder realmente valorizar lo que el Señor nos ha dado. Hoy en día hay iglesias que ni siquiera miran el Antiguo Testamento, pero es la base nuestra, es la base de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros ahí profesamos. Es donde realmente se inició todo, y gracias al Señor por darnos la bendición de poder estar en esta tarde ahí buscando y tratando de conocer más de lo que Dios nos ha entregado. Les voy a permitir 5 minutos nada más para que, si quieren arreglar su apunte o algo, descansar o tomarse un café, y después vamos a hacer un recorrido, que es la segunda parte de esta tarde. Es un recorrido desde el inicio hasta cuando termina, llamémoslo así, la escritura del Antiguo Testamento. Vamos a ir paso por paso para poder entender. Alguien dijo de que la Biblia, y específicamente el Antiguo Testamento, tiene un nombre escrito. ¿Te acuerdan? ¿Han escuchado eso? Que tiene un nombre ahí escrito desde el principio hasta el final prácticamente. Bueno, dicen que el nombre escrito es Jesucristo. Y vamos a ver esa línea desde el principio, desde cuando comienza ahí la promesa de Dios para la restauración del hombre. ¿Se acuerdan dónde comienza eso? Es un versículo bien clave. Y es múltiplo de 3. Génesis 3:15. Y hagamos. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Creo que es donde dice pues que hagamos, que se No. involucra, ¿no? Sí, pero empieza en el capítulo 3, versículo 15. De ahí vamos a empezar a ver esa línea sanguínea, ¿no es cierto? Y que es maravilloso poder verlo. Tienen 5 minutos. Tomen un cafecito ahí para poder empezar la segunda parte. Porque a mí se me secó la boca también.
Ya. Bien. Ya estamos en la hora ya. Hermano Salvador, ¿ve una línea verde? Sí, hermano. Ya. Sí, señor. O sea que está abierto el nuevo PowerPoint. Bien, ahora vamos a mirar, espero no tan rápidamente, pero mirar una línea del tiempo del Antiguo Testamento, desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Y el escrito del Antiguo Testamento termina ahí en el libro de Habacuc. ¿Ya? Perdón, de Malaquías. Y después empieza el Nuevo Testamento. Hasta ahí vamos a ver. De una mirada ahí rápida y vamos a centrar, ¿no es cierto?, la línea sanguínea de Cristo hasta nuestro Señor Jesús. Comenzamos. Aquí es lo que me puso el hermano Antonio. Hay algunas partes que no están, pero que nosotros las vamos a ir viendo para ir rellenando esta línea de tiempo. Comenzamos, por ejemplo, a recordar, como en la escuela dominical, que Dios ahí hizo el mundo en 7 días, ¿verdad? Mejor dicho, en 6, porque el séptimo descansó. En el primer día permite que la luz ahí se separe de las tinieblas. El segundo día, ¿no es cierto?, en el firmamento las aguas de arriba son divididas y lo que vemos hoy en día. El tercer día son separados los mares de la hierba y de la tierra y empiezan a ser producidos. En el cuarto día el sol y la luna son señalados como lumbreras. Ahí hizo la formación. ¿Qué hizo en el quinto día? Pregunta para los alumnos. ¿Qué hizo en el quinto día? Yo le di 4. A ver, ¿qué es lo que hizo en el quinto día? Les voy ¿cuánto se llama? A tirarle un torpedo. Se produjeron las aguas y los seres vivientes, En el ¿o no? en el tercer día está digamos, lo que es la separación de los mares y otra. Pero en el cuarto día hizo algo muy especial. Se los voy a repetir de nuevo. El sol y la luna. No, ya lo dije ese. El quinto Las día aves. fue la separación del agua, la separación de los cielos y de las aguas. ¿Qué dijo, hermana? Las aves que vuelan sobre la tierra. Hizo, ¿no es cierto?, los animales vivientes, las aves, ¿no es cierto?, las aguas, los animales, ¿no es cierto?, los peces y todo eso. Y en el sexto día, ¿qué es lo que hizo? En el sexto día, ¿qué es lo que hizo? Los animales. Ya estaban hechos. Ya Al estaban hombre. al hombre. En el séptimo día, aparte de las bestias, ¿no es cierto?, hizo y creó al primer hombre. Bueno, esa es la historia del comienzo, ¿no es cierto?, donde los cielos fueron acabados y el último día, dice la Escritura, que Dios descansó. Pero también ocurrió un hecho muy importante, el cual nosotros hemos ahí heredado de lo que ocurrió en ese momento, cuando después de haberle dado la orden Dios a Adán y a su mujer, ¿no es cierto?, de haberla puesto como su compañera, pero también le dio una orden bien específica de que de todo el huerto ellos podían ahí hacer y deshacer.
entendiendo lo que estoy diciendo de hacer y deshacer. Tenían dominio sobre todas esas cosas. Más le dijo, sobre ese árbol no me lo vas a tocar. Tiene que haber pasado un buen tiempo antes de que Eva, la mujer de Adán, pudiera fijarse ahí, tan ahí nítidamente y tan ahí atractivamente de ese lugar o de ese árbol, de esa orden que Dios les había dado, que cayó y sucumbió ante, ¿no es cierto?, la tentación que le produjo el saber y el poder ahí mirar, por supuesto, ayudado por la serpiente, y se produce la caída, ¿ya? Pero conjuntamente con la maldición que Dios pone en el hombre, Dios le produce y le da una bendición, o le da una promesa, mejor dicho. Y esa promesa la encontramos en Génesis 3:15. Y la vamos a reducir en palabras así, bien simples y entendibles. Les dice que va a llegar el día en que uno va a pagar, ¿no es cierto?, con su sangre, y este va a dominar y este va a destruir a aquel que produjo en ellos que se cayeran en esta maldición del pecado. Génesis 3:15. ¿A quién lo puede leerlo, por favor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Amén. Ahí hay una situación muy especial, en la cual Cristo en la cruz del Calvario se cumplió esa promesa para darnos redención. Y desde ahí comienza una línea, llamémosla así, una línea sanguínea que termina justamente ahí cuando Cristo es levantado en la cruz del Calvario y Él paga el precio que nosotros no podíamos hacer. Una vez que ellos salen, hay una orden que Dios le da a Adán para que él pueda, ¿no es cierto?, trabajar la tierra, para que pueda ahí ararla, una tierra estéril, una tierra seca, ¿no es cierto?, una tierra dura, donde iba a sudar para poder hacer los surcos y poder ahí recibir el fruto que él iba a poner en ese lugar. Y esa maldición que se produce en Adán y en Eva cuando son echados ahí del paraíso, también está, digamos, la remisión a través de la mujer. Aquí se produce también, ¿se acuerdan? Vamos a ir viendo acá porque tal vez vamos a ir no tan cercano a lo que dice acá, pero vamos a ir mirando esta línea, digamos, del tiempo, ¿no es cierto? Desde la promesa hasta donde termina. Aquí aparecieron dos hombres o dos hermanos. ¿Se acuerdan quién es? Uno se llama Caín y Abel. Abel. Y aquí se produce algo especial. Se dice que este fue el primer homicidio, ¿no es cierto?, cometido por el hombre. Caín, por celo, por envidia, quién sabe lo que pasó en su corazón, ahí mató a su hermano. Y Dios hace una división. Y Dios en esta división permite que esa línea sanguínea vaya a través de, porque en principio iba a ir a través de Abel, pero Dios le da otro hijo a este varón llamado Set, y ahí se comienza una línea, ¿no es cierto?, esta línea sanguínea. Hay varios eventos que se producen acá, y dentro de los eventos importantes tenemos el primero, que es ahí cuando Dios, cansado del pecado, cansado de la maldad que estaba en el hombre, le dice a un hombre, Noé, que construya un arca, ¿no es cierto? Aquí la vemos, y porque Dios iba a castigar y Dios iba a poner mano dura ahí contra la humanidad, que había crecido, se había desarrollado, porque esa era la orden también que Dios le dio a Adán,
para que él también pudiera fructificar, pudiera multiplicar, ¿no es cierto?, su descendencia en medio de la tierra, pero esta se volvió y con la naturaleza que, de pecado que había en él y que también hubo en aquellos, como también la está en nosotros, ¿no es cierto?, y hizo que Dios se arrepintiese. Hay como 2 o 3 oportunidades que es lamentable cuando escuchamos en la Escritura, y especialmente en el Nuevo Testamento, en esta parte de la Escritura, cuando dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Y primero lo castiga con ahí el diluvio, cuando Noé construye el arca. Y Noé tuvo 3 hijos. ¿Se acuerdan quién eran? Uno se llamaba, perdón, Sem, Can y Jafet. Sem, Can y Jafet. Y ya que están ahí, tienen harto conocimiento de esto, ¿por quién sigue la línea sanguínea de la salvación? ¿Quién es que la continúa? Can no. Jafet tampoco. Es Sem. A través de Sem se mantiene esta línea, ¿no es cierto?, sanguínea de salvación. Vamos a llamarle así, ¿verdad?, esta línea. Pero también se produce un hecho muy importante acá, lo cual también a Dios le dolió en el corazón, porque el hombre hacía de acuerdo a lo que sus ojos le dictaban. Y se produce ese otro evento importante que vemos en la Escritura. Ya Dios dijo, no voy a castigar ni a raer al hombre por la lluvia. Y puso ahí, ¿se acuerdan?, un arco iris como pacto, ¿no es cierto?, como recordatorio que nunca más Dios iba a usar esa forma. Pero se produce también más adelante, después que Noé ahí es puesto en tierra seca y empieza a crecer. ¿Se acuerdan lo que el hombre empezó a hacer? Mire, yo le estoy soplando todo. A crear La Torre de Babel. Empieza a levantar una torre. Y a Dios nuevamente le duele en el corazón, porque el hombre no quería buscar de él. Y se produce, ¿no es cierto?, otro castigo, otra ahí mano dura de Dios, cuando el hombre empieza a crear y dice, hagámonos ahí, seamos como Dios, lleguemos hasta allá, ¿verdad? Y podamos ahí ser grandes en esta tierra, levantemos y edifiquemos una torre. Pero Dios confundió las lenguas y hizo una gran separación en este lugar, ¿no es cierto? Después, a través de Sem, viene una línea, ¿no es cierto?, que cae en un hombre, el primer hombre, y los judíos ahí lo consideran mucho, porque en muchas oportunidades le dijeron a Jesús, somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, somos hijos de Abraham. Y Dios en este caminar, ¿no es cierto?, levanta primero a Abraham, después pone a Isaac, ¿no es cierto?, para poder continuar en esta línea de tiempo, llamémosla así, en esta línea sanguínea, ¿no es cierto?, para poder llegar hasta, ¿no es cierto?, nuestro Señor. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Tuvo 12 hijos. Y la línea sanguínea, o la línea de tiempo, llamémosla así, continúa a través de ¿quién? Tuvo 2 hijos favoritos, acuérdense. Uno fue José y otro fue Benjamín. Ya son los dos favoritos. De hecho, cuando José sale al campo, ¿no?, y cuando es vendido por sus hermanos, y cuando nuevamente son reencontrados, y hay una petición de José para que sus hermanos puedan volver, Jacob no le permite ir a Benjamín porque no quería perderlo como perdió a José. Ahora, gracias a Dios, porque él a través de Judá mantuvo esta línea. Y en este tiempo, un tiempo
duro, un tiempo difícil para el pueblo de Israel, ya que después de haber pasado, ¿no es cierto?, este momento cuando José es ahí vendido, cuando Dios lo levanta, lo exalta en esa nación, pero José muere. Y el pueblo empezó a crecer, empezó a desarrollarse, empezó a tomar posesión de tierra, empezó a crecer, y los egipcios se sintieron ahí atormentados, se sintieron miedosos, temerosos de que este pueblo pudiera llegar a ser más que ellos, y lo esclavizan. Y pasan, ¿se acuerdan cuánto tiempo pasan ahí en esclavitud? Todo esto lo hemos visto en la escuela dominicana, ¿eh? Y en predicaciones. Pasan un tiempo aproximadamente como, tienen número 4, de años donde son esclavos en Egipto. 400, más o menos, son los años que pasan como esclavos en ese lugar. Bueno, Dios produce ahí el éxodo de ese lugar, al clamor, a la oración del pueblo. Ahí Dios contesta y Dios prepara al pueblo para que salga de ese lugar. Levanta primero a Moisés, ahí lo prepara por 80 años, lo preparó para que pudiera tomar ahí el mando de su pueblo, para poder sacarlo de Egipto, de tierra de servidumbre. Pasaron ellos un tiempo muy largo caminando en el desierto. Se dice ahora, con todas las nuevas tecnologías y con todos los aparatos satelitales y todo eso, que si Moisés hubiese seguido una senda y no hubiese ahí, ¿cómo decirle?, no se hubiese vuelto altanero en contra, ¿no es cierto?, o por consecuencia del pueblo, ese lugar lo hubiera atravesado tal vez en 12 días. Pero a raíz de esta situación, a raíz que realmente el pueblo no fue un pueblo ahí que pudo realmente conocer o acatar la voluntad de Dios, Dios los castigó y caminaron por 40 años, cuando Él les dice, esta generación no verá. ¿Saben cuántos hombres vieron la bendición de Dios de la generación pasada? ¿Se acuerdan? Esto va todo metido ahí. Solamente 2. Uno fue José y el otro fue, ¿cuánto se llama? Josué y Caleb. Fueron los únicos que vieron, ¿no es cierto?, de esa generación pasada, la bendición de la nueva tierra, de lo que Dios le había prometido. Por ahí desobediencia, por altanería, por muchas cosas que el pueblo manifestó, por no seguir ahí la voluntad y no cumplir los preceptos de Dios. Bueno, después viene el tiempo de los jueces. Esto es importante porque nosotros vemos cómo el hombre, él mismo se quita la bendición de su vida y del entorno donde él está. Aquí hay un hecho muy importante ahí en los jueces, especialmente cuando está ahí el sacerdote Samuel. Aquí el pueblo cambia, ¿no es cierto?, la teocracia por la monarquía. ¿Se acuerdan cuando el pueblo se presenta delante de Samuel y le dicen y le piden, danos un rey como todas las demás naciones? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? ¿Y qué es lo que hacía el pueblo cuando le piden a Samuel que le dé un rey como todas las demás naciones? ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, ¿qué es lo que usted piensa que puede estar haciendo? Y que hoy en día ahí también se hace exactamente lo mismo. ¿Pueden más o menos decirme algo? Y bueno, entiendo que ellos querían un rey como que perfecto, un rey perfecto, pero el tema es que ese rey que ellos querían no tenía el corazón de Dios. No, entonces Dios se los dio.
Dios se los dio como ellos lo querían, quizás con algunas astucias, alguna inteligencia, pero no era conforme al corazón de Dios, de lo que Dios quería entregarle a ellos. Entonces Dios lo que hizo fue como que cumplir con el pueblo nada más, pero no era que él quería entregárselo. Ya, perfecto, pero ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo cuando dijo, danos un rey? ¿Qué cree usted, hermano Samuel? Daniel. No quiero decir algo que no Díganos. sé, en realidad. ¿Ya? Hermana No sé, Elizabeth. quisieron tener un nuevo Dios, algo así, no sé. ¿Ya? ¿Qué piensa usted, hermana Elizabeth? No se escucha. ¿Tiene apagado el... De veras, ay, fíjate. La verdad es que con Daniel yo siempre he tenido bastante conflicto en el sentido de que eh, me ha costado como entenderlo y más si me preguntan de... Ya. Se los voy a decir de la siguiente forma. Cuando el pueblo le dice a Samuel, ¿no es cierto? Quiere, danos rey, porque queremos ser igual que todas las demás naciones. Yo esto lo tomo y se lo voy a dárselo como un ejemplo real hoy en día. Y después lo voy a decirle qué es lo que hizo el pueblo. Hay una diputada que está tratando y ha logrado muchos adeptos, porque muchos también han pensado y están pensando como ella, de sacar el nombre de Dios del Congreso. De que no esté ahí. Llegó a decir de que a nosotros nos eligieron los hombres. Y como nos eligieron los hombres, nosotros vamos a legislar para hombres. No vamos a legislar para Dios, ni tampoco se le ha pedido a Dios que legisle. Bueno, esas fueron más o menos las palabras que dijo esta diputada. Camila, que el nombre, el apellido no recuerdo. Pero cuando Vallejo. Camila Vallejo. Pero cuando el pueblo le dice a Samuel, danos rey, le está diciendo exactamente las mismas palabras, tal vez no en la misma forma en que se lo estoy diciendo yo, pero ¿saben lo que están haciendo? Están diciéndole, Dios, no te necesitamos, sal de nosotros. Eso es lo que le están diciendo. Y Dios, respetuosamente, como lo dijo, ¿no es cierto?, mi hermano, respetuosamente aceptó lo que ellos pedían, les dio un rey, pero ¿qué le pasó al pueblo? Samuel, cuando conversa con ellos y les dice lo que realmente estaban pidiendo, les dice, ustedes están pidiendo un rey conforme, pero acuérdense que ese rey va a hacer lo que quiera con ustedes, va a usar, ¿no es cierto?, el poder que ustedes le están dando, les va a quitar a sus hijos, los va a mandar a la guerra, los va a subyugar, les va a poner impuestos, los va ahí a apretar de tal forma que realmente van a entender de lo que ustedes ahí pidieron y el error de haber pedido rey. Eso es lo que le quiere decir, eso es lo que el pueblo de Israel pidió, rey como todas las demás naciones, para que lo gobierne, para que lo trate mal, para que lo explote y muchas cosas más. El Señor nos ayude. Y le dio rey. Y este rey ahí reinó por un buen tiempo, casi 40 años, pero el pueblo se sumió en el dolor y en la desesperación. Después Dios levantó otro rey. ¿Se acuerdan quién le siguió a él? Uno que ese sí fue conforme al corazón de Dios, pero también tuvo sus problemitas. A David, ¿no es cierto? Después de David, Dios le dio ¿no es cierto?, a Salomón.
y a través de ello Dios unió, ¿no es cierto?, y mantuvo ahí la bendición en el pueblo de Israel. Pero después de eso, cuando murió Salomón, ¿qué pasó? Hubo una rebelión, hubo un problema. ¿Quién va a dirigir? ¿Tú o yo? ¿El pueblo o el reino es para mí? Entre Jeroboam y Roboam. Y aquí se produjo un gran problema, ¿se acuerdan? Se produjo la división del reino, del norte y del sur. El reino del norte se fue, acuérdense que eran 12 tribus. El reino del norte se fue con 12 tribus y el reino del sur solamente, ¿no es cierto?, tuvo 2 tribus. El reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. ¿Ya? Y esa línea sanguínea que pasó por los jueces, por Saúl, por David, por Salomón, sigue ahí caminando a través de Roboam. Hubo un tiempo de, digamos, de crecimiento, o hubo un tiempo ahí de que el pueblo o los reinos pudieron estar gobernando. El reino del norte solamente su gobierno duró aproximadamente 250 años, después fue ahí llevado en cautiverio por el imperio asirio, y el reino del sur, del reino de Judá, reinó aproximadamente 400 años y tuvo también cautivo en Babilonia por 70 años. Pero aún Dios ahí mantuvo, ¿no es cierto?, su línea ahí sanguínea, mantuvo su línea de tiempo, llamémosla así, como la lección se nos está enseñando. Tenía que haber ido caminando por esto, pero a ver, vamos por dónde vamos. Ya vamos terminando ya. Ya vamos por aquí. Por acá vamos. Después mantiene la misma línea a través de los profetas, ¿no es cierto?, Nehemías, Esdras, y se mantiene hasta, ¿no es cierto?, terminar esta línea de tiempo, entre comillas, ahí con el profeta Malaquías. Ya ahí se termina lo que es el Antiguo Testamento. Desde Malaquías a Mateo, ¿se acuerdan ustedes cuánto tiempo hay de oscuridad? Porque aquí hay un tiempo de oscuridad, un tiempo en que no se predicó, un tiempo en que no se ve, ¿no es cierto?, ni tampoco hay escrito que realcen ahí la gloria de Dios. Hay una rebelión, sí, tratando de mantener ahí los principios, tratando de mantener la fe, tratando de mantener esta comunión con Dios, que se llama la revolución de los macabeos. ¿Se acuerdan cuánto tiempo se produce esto? 500 años. Más o menos, tiremos la mitad, más o menos 400 años. ¿Ya? 400 años. Y ahí en esos 400 años hubieron ahí reinos que estuvieron ahí gobernando, como los medo-persas, los griegos, y por ahí por el año 63 comienza ahí a reinar. En este periodo, el 63 antes de Cristo, comienza a reinar en este periodo el Imperio Romano, y ahí se produce una gran rebelión, una gran guerra. Ahí, como decía, la rebelión de los macabeos, tratando ahí de, por lo menos, mantener viva la esperanza o la llama de la fe, llamémosla así, la comunión con Dios, porque ahí se produce un hecho muy, muy lamentable y también muy, ¿cómo decirle?, no funesto, sino que hay otra palabra que la hace más, que en este momento no la tengo, pero donde nace y donde se empieza a
a sentir el celo de Dios en los pocos ahí que estaban tratando de buscar a Dios, porque aquí, como le digo, no hay palabra, no hay absolutamente nada. Se dice que es un tiempo de oscuridad, pero con el Imperio Romano ahí ejerciendo su dominio sobre ellos, más o menos el año 63 antes de Cristo, uno de los gobernantes en el templo quema ahí un cerdo, lo que produjo de que el celo que había en este pueblo, que era el remanente, ¿no es cierto?, se produjera de tal forma que hay una gran guerra en este lugar. Termina después de 400 años y comienza, ¿no es cierto?, ahí el reinado de aquel que viene a cumplir un propósito para nuestras vidas, a morir en la cruz del Calvario. Vemos que entre Malaquías y Mateo ocurre este tiempo, pero ya empieza a acabar este tiempo con el nacimiento de Cristo. Y este es en un periodo de aproximadamente 33 años. Puede que sean un poco más, puede que sea un poco menos, pero siempre se dice que un poco más, 1 o 2 años más, de acuerdo al cálculo que hacen desde el nacimiento hasta cuando Cristo fue crucificado. Muchos piensan que no es exactamente 33 años, pero no importa, sean 34, sean 35, en este periodo ahí Dios cumple la promesa dada ahí en Génesis 3:15, que sería levantado y este le heriría, que este pisotearía, que este le vencería y, ¿no es cierto?, y nosotros pudiéramos y vamos a tener este encuentro, esta nueva relación con Dios, una relación perdida a causa del pecado. Vemos el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, vemos el ministerio de Jesús por más de 3 años, de 3 años, vemos ahí el triunfo entrando a Jerusalén, siendo ahí reconocido, alabado, pero aún así no se le entendía. Y también vemos el arresto de Jesús, ¿cuánto se llama? El sacrificio de nuestro Señor ahí en la cruz del Calvario, cumpliendo ¿no es cierto?, un ciclo muy importante. Pero a nosotros ahí nos lleva en esta tarde, el poder estar estudiando ahí desde el principio a través de lo que el Pentateuco nos enseña. Espero que le haya gustado esto. Yo cuando lo estaba enseñando a la computadora temprano, me sentía muy bien, sentía mucho gozo de poder estar enseñándoselo a la computadora, pero debía de enseñárselo a ustedes. Espero que le haya gustado, que podamos tener ahí una mente abierta, saber que en todo este tiempo la gracia y la misericordia de Dios fue ahí llevando esa línea sanguínea. Nunca nos dejó, nunca ahí se apartó, nunca se cortó, muy por el contrario, se hizo cada día más firme y más fuerte hasta el día en que Jesús fue levantado en la cruz del Calvario. Hay muchas cosas que ocurrieron, hay eventos que no los tomamos ahora, pero si nosotros podemos mirar ahí el Antiguo Testamento, realmente son libros que enriquecen ahí nuestro conocimiento, enriquecen realmente nuestra relación con Dios, al ver que Dios está obrando en momentos tan difíciles como también está obrando en momentos de tanta bonanza. Porque aquí vemos de todo. Y como le decía delante, esta línea de hombres, de mujeres que piensa que el Antiguo Testamento ahí ya pasó de moda, que no debemos de mirarlo. Somos neotestamentarios nada más. Realmente que el Señor les ayude para que le abra el corazón, para que le abra la mente, para que entiendan realmente que esto es un todo y que esto nos beneficia y nos bendice. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció este recorrido corto de lo que es la línea de este tiempo, o la línea del tiempo del Antiguo Testamento? ¿Qué piensan ustedes? Nuevamente, 5 minutos. Vamos a empezar a darle la
prioridad, como dicen los caballeros, a las damas. Hermana Elizabeth, ¿qué piensa de lo que acabamos de ver? La verdad es que es una enseñanza muy importante, pastor, porque como decía anteriormente, es historia. Y la verdad es que la historia, si como persona normal, no solamente como cristiano, sino que es muy importante, así como uno estudia la historia en los colegios, en la universidad, también el cristiano debe conocer la historia de cómo fuimos, de dónde viene, de dónde parte todo, por qué es que estamos hoy en día, hoy aquí. Entonces también las enseñanzas que tiene, muy buenas que tiene el Nuevo Testamento, las leyes, como Dios, a través de Moisés, estableció leyes que fueron en su momento, y que esas leyes fueron cruciales en general hoy en día para la humanidad, donde se puede hablar cerca de la moral, de la conducta. Entonces, son cosas muy importantes y que fueron adoptadas también en distintos también países, y que muchos los tienen dentro de sus constituciones. Entonces, son cosas muy importantes que como cristianos debemos conocer, lo que es el Antiguo Testamento y toda esta historia y esta línea de tiempo que llega hasta Jesucristo. Entonces, es una enseñanza muy, muy buena. Y de verdad que espero, igual es, como usted decía en la reunión anterior, de que quizás es bastante acotado el tiempo para aprender sobre el Pentateuco, porque son 5 libros, pero son 5 libros bastante grandes, donde cada uno de ellos tiene una información bastante profunda Bien. y con mucho detalle, porque partía leyendo Génesis, me pasó, y creo que estuve leyendo, no sé, a ver, el primer día que leí, estuve, no sé, como 3 horas leyendo, pero en 3 capítulos me demoré 3 horas. Entonces, ¿por qué? Porque me detenía en un versículo, y en ese versículo yo me ponía a investigar qué significaba esto, y de verdad que tiene como, y aparte que ese versículo tiene relación con parte del Nuevo Testamento, y así la idea es ir aprendiendo. Entonces, es muy interesante el Antiguo Testamento. Hermano Salvador. Sí, amén. Bueno, complementando lo que dice la hermana Eli, ¿no? Es bastante interesante cómo Dios nos va ordenando a través de la línea del tiempo en la palabra, ¿no? Pero me llama mucho la atención que, como estaba leyendo, como hemos estado hablando, cuando estaba hablando usted, pastor, respecto a cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, quería un rey. O sea, ahí nos podemos dar cuenta que, o sea, el pueblo de Israel también era medio terco, ¿no? Porque ellos querían precisamente algo. Inmediatamente cuando inclusive estaba Moisés recibiendo el plan de Dios para el pueblo, ellos inclusive querían, ya estaban haciendo cosas para adorar, porque la necesidad que ellos tenían de adorar a otros dioses era tremenda. Pues. Entonces, eh, esto nos enseña lo frágil que inclusive fue el mismo pueblo de Israel en su momento, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, o sea, realmente es bastante interesante todo esto, estudiarlo, entenderlo, para nosotros también enseñarlo en su debido momento, ¿no? Y eso es lo más, yo creo que lo más, la responsabilidad más grande que tenemos como cristianos, además de estudiar esto, es tener las bases, y estas son las bases para poder enseñarle a las personas que nos preguntan, para poder ayudar y para poder bendecir a otros a través de la palabra del Señor. Y este es el camino, este es el momento de realmente aprender, este es el momento de realmente entender. Obviamente, por lo que el Señor va poniendo, por lo que el Señor nos va entregando a través de su palabra. Y bueno, muchas gracias, pastor, también por el tiempo y bueno, por la sabiduría que Dios le ha dado a usted para enseñarnos a nosotros. Bien. Hermano Daniel, Dios le bendiga. Bueno, también agradecido por este tiempo. Creo que ha sido muy claro también usted, pastor.
como decía el hermano Salvador, darle gracias también por ello. Y qué impresionante, ¿cierto? Como decía mi hermano también, llama la atención que esta historia, lo profundo que nos entrega esta historia, podemos escuchar muchas historias a lo largo del tiempo, de libros, de personajes, pero la historia bíblica a través de este Antiguo Testamento es hermosa. Y cómo, ¿cierto? Me llamó la atención el verso de Génesis 3:15, no lo había visto de esta manera, como ahí parte, ¿cierto? Esta línea sanguínea que explica usted tan larga, que perduró en los años, ¿cierto? Y de una otra manera se fue haciendo gigante. Amén. Para que se cumpliera lo que también tenía que cumplirse, y a través de eso, ¿cierto? Tuvieron un encuentro nuevamente del hombre con Dios, y que a través de eso podemos tener también este plan de salvación. Así que maravilloso, creo, esta clase, me encantó. Algo que nos sirve también para analizar algo que a mí me cuesta mucho, o cuando uno escucha un mensaje y hay hermanos que profundizan sobre los tiempos, ¿cierto? Los reinos, uno queda un poco colgado, y cómo esto nos va enseñando, ¿cierto? También eso, cómo son las divisiones de los reinos, cuándo parte uno, cómo hubieron divisiones y llegamos, ¿cierto? Al final de todo esto. Y eso también nos va a ayudar, ¿cierto? A futuro a manejar más la Biblia y bueno, más que eso, también a enamorarnos más de Dios. Amén. Así que gracias, Pastor Jaime, por esta clase. Amén. Gracias al Señor por darnos este tiempo, y que haya quedado algo en ustedes, realmente, porque después vienen otras cosas que nos van a hacer meditar más todavía en la profundidad de lo que significa el poder considerar estos libros, especialmente el Pentateuco. Nuevamente repito, empezamos con Génesis, donde se ha dicho y se ha enseñado y se ha estudiado, es que ahí están las bases de nuestra doctrina. Se dice que el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, especialmente Génesis, es el semillero, o sea, es donde nace todo lo que nosotros hoy en día creemos y por misericordia del Señor podemos ahí cumplir y hacer para la gloria de Él. Gracias al Señor por esta oportunidad, gracias por este tiempo, ya llevamos 1 hora y media desde que empezamos, que el Señor nos bendiga. No, llevamos 1 hora 20, no 1 hora y media. Pero estos son 2 temas cortitos. Imagínense los 50 y tantos capítulos que vamos a tener que ver esta próxima clase, que corresponden a Génesis. Este libro está dividido en 2, ahí, así que yo les mandé ya unos videos para que ustedes los vean, para que se vayan ahí relacionando con lo que vamos a ver esta próxima clase, y no se olviden, si pueden leer el libro, léanlo en su totalidad. Si no tienen digamos, la costumbre de leer mucho, bueno, hay unas Biblias que tienen audio, así que la pueden escuchar también y pueden ahí estar participando con lo que el escritor está ahí narrando, para que podamos disfrutar aún más de esta clase. Siento que para la próxima semana vamos a necesitar más de 1 hora y media. Si es que ustedes están dispuestos a seguir, a dar un tiempo más, lo podemos hacer. ¿Ya? Sé que mi hermana Elizabeth también tiene sus responsabilidades con los niños, pero realmente las 8 horas para poder estudiar el Pentateuco sería como en porcentaje, un 1% del 100% que lleva, ¿no es cierto?, el poder aprender esto. Esta lección en un instituto normal, por lo menos abarca unos 8 meses a 1 año, con la tranquilidad y con la visión realmente de poder saber. Uno, no sé quién fue, si usted o el hermano Salvador,
bueno, dejó de ver la importancia, mi hermana Elizabeth también, cuando habló de que está leyendo y de repente se encuentra con un pasaje o con una expresión, un versículo, ¿y qué es lo que quiere decir esto? Y imagínense, 3 horas para 3 capítulos. Que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Que podamos tener la mente, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé el aliento, ¿no es cierto? Y la claridad en lo que vamos a ir recibiendo. Tal vez mañana yo les mande ¿cuánto se llama? La grabación de la clase de hoy día, para que ahí lo puedan mirarlo y lo puedan en un momento determinado echarle una repasadita. Bien. Pastor, disculpe unas palabras. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ya. Yo decía, a lo mejor, bueno, nosotros igual estamos conscientes que el Pentateuco es súper amplio. Como decía hermana Eli, le pasa, a mí también me pasaba que de repente un pasaje uno lo puede tener largo tiempo estudiando. A lo mejor está también en ponernos de acuerdo. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, los tiempos de repente no es que están de sobra para ninguno, ¿cierto? Para a lo mejor poder ampliar a lo mejor a 2 clases, digo yo, también nos va a servir a nosotros, porque si bien en las horas que realmente le dieron, vamos a quedar también nosotros con mucho hambre de conocer más esto, y también para que usted se le ayude también para tener más tiempo. Pero eso a lo mejor hay que ponerse de acuerdo, y es una idea, no estoy diciendo que sí sea, pero puede ser, pienso yo. Eso nada más. Eso lo vamos a ir viendo en la medida de las clases. Los primeros libros son largos, me parece que Número y Deuteronomio son un poquito más reducidos, pero también el tiempo que se nos da es demasiado corto. Pero bueno, ahí en el camino vamos a ir viendo, tenemos 7 clases para poder estudiar, para poder mirar y para poder aprender mayormente de lo que la palabra del Señor nos entrega. Bien, seguimos el próximo sábado. Yo tengo ya mi horario definido. Yo tengo hasta el 25 de este mes para terminar este curso de señas que estoy haciendo, pero solamente de lunes a jueves. Tengo todos los viernes disponibles. No sé si quieren seguir hasta que yo cambie, ¿no es cierto? Hasta que yo termine para poder volver al día jueves, como muchos querían, o si podemos hacerlo un día viernes o seguimos el día sábado. ¿Qué les parece? ¿Seguimos el día sábado? Tenemos mayoría, así que Carlos tiene que someterse nomás. Le damos la orden. No tengo problema de hacerlo el viernes, siempre y cuando sea después de las 7 de la tarde, ya que yo a esa hora más o menos vengo de mi trabajo. Y también apoyo a la moción de mi hermano Daniel, ampliando un poquito más, o sea, acotando que pudiera ser inclusive en vez de hacer una hora y media, bueno, pastor, que usted haga 2 horas. Entonces, pudiéramos seguir estudiando por 2 horas, yo no tendría ningún problema, igual ya este tiempo yo lo tengo para eso. Entonces, 2 horas yo considero que es lo más justo, inclusive es súper ajustado, porque en otras escuelas quizás dan 2 horas, un descanso de 15 minutos y 2 horas más. Hermana Elizabeth, ¿qué dice usted? Amén, pastor. Sí, yo no tengo ningún problema. A la hora que quede, el día que quede, yo Ya. me acomodo. Y los niños, gracias a Dios, se portan bien, así que no tengo problemas con ellos. Amén. Hermano Daniel, ¿usted qué día más le acomoda? Si seguimos por lo menos unos dos sábados más o retrocedimos al día viernes. No, como me acomoda viernes y sábado porque tengo libre todo este mes los fines de semana, así que Ya. no tengo los viernes ni sábado por ahora. Vamos a hacer lo siguiente. El viernes tomamos 1 hora y el sábado tomamos otra. ¿Qué les parece? Pastor Jaime. No hay que, las clases no tienen que ser los viernes, los miércoles
que son los días de reuniones. Sí, las reuniones de 7 a 8. Sí, No, pienso que si lo hacemos el viernes, lo hacemos a las 8, no interferimos ni tampoco le quitamos tiempo a la reunión. pero no hay que echar carga sobre la que se puede llevar. Bien. Cuidado con eso. Vamos entonces a mantener el sábado, después vamos a ir viendo cómo podemos cambiar cuando tengamos que cambiar al jueves. El jueves cae día, se lo digo al tiro, el 25 específicamente, el día que yo les pedí que me esperaran. El 25 cae día jueves. Yo pensé que iba a estar libre el día jueves. Jueves 25, pero se dice que ahí va a terminar las clases. Bueno, seguimos entonces el día sábado y después vamos acomodando un día para poder reforzar cada una de las clases y cada uno de los libros que vamos a realizar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y hasta el sábado que viene. Vean los videos que les mandé, escúchenlos, lean ahí el libro de Génesis, que será nuestro próximo libro aventura, llamémoslo así, donde vamos a entrar, ¿no es cierto?, para poder sacarle el mejor provecho a lo que el Señor nos ha dado a través de este. El hermano Salvador oró al principio y ahora le voy a darle la oportunidad a mi hermana Elizabeth que nos despida y que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Inclinamos nuestras vistas y oramos al Señor. Amado Señor y buen Padre Celestial, en este momento te damos muchas gracias, Señor, por este momento que tú nos das de poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, en este día. Permite que esta instrucción, de que esta enseñanza, Señor, pueda guardarse en nuestra vida, en nuestra memoria, Señor, en nuestros corazones, Señor, para que cuando sea necesario podamos ponerla en práctica y podamos enseñarle a otros también. Señor, te pedimos también que tú bendigas grandemente, Señor, a nuestro pastor Jaime, quien ha dispuesto, Señor, de su tiempo, Señor, y en su corazón el poder enseñar. Gracias, Señor, y bendícele grandemente, Señor. Bendícele, Señor, para que pueda seguir enseñando, Señor, y aprendiendo también de tu palabra, Señor, para poder seguir enseñando a otros, Señor. Síguele llenando de tu gracia, Señor, de tu sabiduría, Señor. Padre Celestial, y bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que se ha podido conectar el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir aprendiendo, Señor, y despejando nuestras mentes, Señor, para que tu palabra sea guardada en nuestras vidas. Padre Celestial, despídenos, Señor, en comunión los unos con los otros, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien. Hermano, quería decir algo, hermano. Disculpe. Sí. Quería aprovechar, inclusive que está el pastor Víctor. Bueno, en Venezuela, el pastor que me vio crecer, el pastor que me vio, bueno, lamentablemente ayer falleció por COVID y quería pedir oración por su familia, por fortaleza. El pastor se llama Cristóbal Polanco, su familia Polanco, pues está un poquito devastada, pastor con más de 50 años en el ministerio. La iglesia se llama Iglesia de Dios Pentecostal, el movimiento internacional en Venezuela. Entonces le pido por favor sus oraciones para que el Señor fortalezca a esta familia y les ayude pues a continuar. Eso. Amén. Pastor, ¿puedes orar por la familia? Señor, te damos gracias. Primeramente por la clase que realizó el pastor Jaime, Señor, por esta enseñanza, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias por los hermanos que pudieron participar en el día de hoy. Jesús. Pero dentro del Señor, de las clases, dentro de la alegría, la felicidad, hay una noticia, Señor, que afecta a nuestro hermano Padre Celestial, donde creció, Señor, allí en esa iglesia en Venezuela, Padre Celestial. Y Señor, hoy día, Señor, hay una iglesia que llora, Padre Celestial, gime, Padre amado, porque Señor se ha ido el siervo, Padre Celestial,
a través de esta pandemia, de esta enfermedad, Señor. Te pedimos, Señor, que fortalezcas grandemente, Señor, a toda esa congregación. Amén. Sí, Señor, sabemos, Padre Celestial, que si Él se fue es porque fue tu voluntad, Señor, Sí, Jesús. y está en un lugar mejor, Padre Celestial. Sí, Señor. Como así también fortalece, Señor, a mi hermano Salvador, Padre Celestial, Señor. y bendice a toda la familia, a la esposa, Gracias, Padre Celestial, a los Señor. hijos, a la iglesia en general, Señor Jesús. Ayúdales, guárdales para que puedan salir adelante, Señor. Y Señor Jesucristo, oramos, Señor, a la distancia, sabiendo que tú lo puedes hacer, Padre Celestial, y de ti viene la fuerza, Así Señor. es, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. En el nombre tuyo, Señor, te agradecemos, Padre Celestial, Amén. Gloria a por ti, todo Jesús. esto, Señor, y tu bendición, Señor, sea también en mi hermano Salvador, Señor, y le fortalezca, le afirme allí su corazón, Señor, su sentimiento, Padre Sí, Celestial. Señor. Toda la honra y la gloria sea para ti, ahora y siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos bendiga. Amén. No se olviden la petición que le hice para que podamos conectarnos los 10 minutos antes y poder tener esos 10 minutos de oración por la clase y por cada uno de nosotros para poder ahí entrar fortalecidos a estudiar la palabra del Señor. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Chao, chao. En la semana Chao, les mando el chao. link. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos.